Tobías Slater es abogado, especialista en Derecho Penal y doctor en Filosofía del Derecho, director de la licenciatura en Seguridad y profesor titular de modelos comparados en Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional del Sur. Es investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, exdirector general del Centro Municipal de Análisis del Delito General Pueyrredón, consultor internacional de seguridad democrática, CAFID, OEA, con vasta experiencia en el diseño, implementación y evaluación de estrategias para la gestión local de la seguridad. Tobías, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradezco la convocatoria y la iniciativa para invitar a compartir con los funcionarios y funcionarias de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, actores que no pertenecen necesariamente a la gestión. Esa apertura me parece que es valiosa. En mi caso, yo vengo desde la academia, en este día en particular, además de mi rol como consultor, pero en este caso me pongo el sombrero de la academia, y me han pedido que conversara con ustedes en pocos minutos y en una tesitura de encuadre general de 3 temas. Uno es la coordinación entre provincia y municipios, otro es la integración multiagencial, y el tercero es el gobierno en base a evidencias, de lo que ya se ha dicho bastante, así que voy a poder resumir mis ideas. Todo lo que diga aquí tiene un correlato de fundamentación, que por una cuestión de tiempo no me voy a detener en eso, pero sí podemos después en el ámbito de debate conversar ampliamente sobre lo que les parezca más interesante y más importante. Lo que tengo que decir al principio es que la gestión de la seguridad es un aspecto crucial de la gobernanza actual en todos los niveles del Estado, pero en especial en el nivel local. Y esto que suena bien, esta afirmación interesante, linda, para ser comprendida, tiene que ser contextualizada. Sabemos todos que la realidad de Latinoamérica y de nuestro país, con democracias jóvenes que fueron dejando atrás procesos de militarización y gobiernos de facto, al mismo tiempo fue viviendo una reestructuración de las agencias abocadas a la seguridad. Y en esta evolución los gobiernos locales están llamados a ocupar un rol central. Hoy vemos que frente al delito, la violencia y el temor al crimen, un intendente o intendenta y su equipo de gobierno local afrontan 2 alternativas, 2 caminos principales. El primero es el que asume a la política de seguridad como relacionada de manera exclusiva o preeminente con la política criminal. Si se opta por seguir este camino, el intendente o la intendenta va a estar participando de las propuestas de diagnóstico o intervención, de prevención o de investigación, pero sin tener la iniciativa principal de la materia a su cargo. El segundo camino posible es el que considera la política de seguridad como una política urbana. Y este camino es el que comprende que la inseguridad no proviene solo de la infracción a normas penales o contravencionales, sino que es parte de un fenómeno mucho más integral, mucho más complejo y multicausal, fundamentalmente. Y en caso de decidirse por este rumbo, el intendente o la intendenta y su gobierno estarán en una posición de liderar los procesos que involucran el abordaje de la problemática, de asumir más responsabilidades, pero de tener la potestad necesaria para tomar decisiones que atañen, en última instancia, a los vecinos de su distrito, de enfrentar desafíos más intensos, pero también de ofrecer su impronta propia y específica en las soluciones que se desplieguen, de integrar a la seguridad a sus estrategias de gobierno en todas las áreas de su injerencia y sumarla al conjunto de medidas para tratar de tender al desarrollo de la población a la cual representa. En conexión con esto, hay que tener en cuenta que los costos sociales y económicos que el delito, la violencia y el miedo al crimen generan son una restricción creciente para el desarrollo sostenible de las ciudades. La criminalidad y la percepción de la inseguridad retraen inversiones, retraen el consumo, reducen el valor de capital físico e impactan negativamente en la formación de capital humano y social.
Se sabe hoy que el costo promedio del crimen es similar al volumen de inversión en infraestructura en una ciudad promedio. Por lo tanto, un mejor servicio de seguridad es una inversión social con alto retorno para el desarrollo de una sociedad. Además, hoy cobra sentido más que nunca la idea de que toda política de seguridad es local. Los conflictos se desarrollan en el territorio y ningún órgano de gobierno está más cerca de él ni lo conoce mejor que el local. Los gobiernos locales cuentan con más recursos para la gestión de la seguridad de lo que habitualmente creen, además. Todos tienen áreas dedicadas a inspección, fiscalización y control, que pueden ser útiles tanto para desarticular conflictos antes de que incorporen aspectos violentos, como para contribuir al conocimiento de los mercados ilegales subyacentes a muchos sectores de la vida en sociedad. Por otro lado, tienen una cantidad inmensa de datos, no vinculados directamente a la seguridad, pero que permiten medir la cotidianidad de la ciudad y su historia. Muchos cuentan también con programas de áreas vinculadas con la seguridad, de manera más o menos remota, que pueden complementarse. Como contrapartida, hay una dificultad muy común, que ustedes seguramente compartirán, y que es la escasez de recursos económicos y humanos para diseñar, implementar y evaluar políticas locales de seguridad. Sobre estas bases, los estados locales están asumiendo responsabilidades cada vez más con respecto a la seguridad ciudadana. Y los reclamos de los vecinos, como ustedes también saben mejor que nadie, dejan de redirigirse a instancias superiores de la administración pública, que son las que típicamente estaban responsabilizadas por el problema, para reencauzar a su abordaje descentralizado e integral. Y esto puso en juego nuevas instancias participativas y generó sinergias ricas, edificantes, en la relación entre los estados nacionales, provinciales y municipales. Por todo esto, una gestión inadecuada de las iniciativas locales de seguridad puede ser muy costosa, pero no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. El mayor requerimiento de recursos y la falta de saberes específicos para administrarlos puede ser, y hemos visto que ha sido en muchos casos, una combinación letal. En cuanto a los niveles de gobierno y la interagencialidad, vemos que las demandas provenientes del ámbito subjetivo de la seguridad o el temor al crimen generalmente están orientadas a ubicar y a reclamar la solución de sus problemas cotidianos en el incremento de acciones visibles. Típicas son la mayor presencia policial o la colocación de cámaras de biovigilancia. El gobierno local y en particular sus estructuras del gobierno de la seguridad tienen la obligación de interactuar con estas demandas, pero sin soslayar que la problemática tiene implicancias mucho más amplias y mucho más profundas que la que competen a las agencias policiales o de vigilancia. Así es que la atención se desplaza desde las consecuencias del delito y de la violencia a las causas de la conflictividad. Y por eso es que se requiere un ejercicio continuo de interacción entre distintos niveles de gobierno y distintas agencias que comprometa y que a su vez profesionalice la prevención de los delitos y de las violencias y se ocupe también de su percepción y de sus impactos. Es una realidad innegable que en los territorios locales confluyen todos los niveles del Estado. Y el gobierno de la seguridad requiere la implementación de mecanismos de coordinación y de articulación entre organismos estatales y paraestatales, entre actores colectivos e individuales, y entre agencias tradicionales y de creación más bien reciente. Van quedando obsoletas entonces las visiones reduccionistas que limitan las perspectivas del abordaje de la seguridad a las agencias penales y policiales, como dijimos hace un momento, que tienen roles definidos de control. Esta coordinación entre niveles y agencias necesita de un proceso a través del cual se sincronicen los medios y los esfuerzos de las instituciones
para conseguir objetivos comunes o complementarios, pero que también pueden definirse de manera mancomunada. Los funcionarios y funcionarias locales saben conducir proyectos que confluyen en su territorio. Y esto es porque se acostumbraron a hacerlo, porque históricamente no tuvieron otro remedio. La autonomización municipal es un fenómeno todavía incipiente, todavía en desarrollo. Y la dependencia de los gobiernos locales de recursos de otros niveles de gobierno ha sido la regla, no en los últimos años, en los últimos siglos. Desprenderse de eso requiere un esfuerzo conjunto. La gestión de la seguridad da, en este aspecto, a los gobernantes locales una oportunidad inmejorable para que, de manera complementaria, consoliden ese proceso de autonomía municipal y comiencen a proponer e instrumentar soluciones conjuntas, y no solo administrar los recursos que les son dados, incluso, muchas veces, de manera inconsulta. En particular, la multiagencialidad tiene que ser construida, y este es el mensaje que me parece más importante a este respecto. En ella tienen que involucrarse estamentos vinculados con la inclusión social, con la vivienda, con el empleo, con la recreación, con el diseño urbano, con la salud y con el bienestar en general. No solamente se trata del juego entre los actores del sistema penal o el sistema securitario tradicional, los jueces, los fiscales, los policías, los penitenciarios. Y cuando este enfoque se cristaliza, los proyectos y las actividades se vinculan, forman redes, y lo que parecía heterogéneo se convierte en armónico, en útil y en efectivo. En esta construcción juega un rol preponderante la política, como es obvio, y los funcionarios y funcionarias locales tienen todo para ser protagonistas de este proceso. Un tema aparte, al que no me voy a referir en este caso, solo lo voy a mencionar, es la coordinación entre los gobiernos locales y las policías. Cualquier tratamiento del tema tiene que considerar que además de los inconvenientes de articulación y de coordinación que significa, también presenta problemas de incumbencias. Es muy común que los conflictos eminentemente vecinales, considerados muchas veces de menor cuantía, queden sin resolver por parte de los operadores clásicos del sistema de seguridad. Y acá, en este punto, es donde ciertos cuerpos policiales locales, creados y conducidos por funcionarios municipales, y también instancias municipales de justicia comunitaria, podrían hacer aportes en asuntos que de otra manera quedarían librados a su suerte. Y aquí es también donde los gobiernos locales se enfrentan a un dilema fundacional. Si van a jugar el juego de la policialización de la seguridad que vienen jugando desde hace mucho tiempo, en el cual las policías, en última instancia, definen y dominan la política de seguridad local, o si la política de seguridad local va a conducir a las policías con injerencia en su territorio. Y en esto, por supuesto, también los gobiernos provinciales tienen un grado importante de decisión. En cuanto a la toma de decisiones sobre la base de evidencia, ya Santiago ha desarrollado el tema, simplemente quiero decir 2 o 3 cosas muy puntuales y muy breves. En primer lugar, todos sabemos que tanto los organismos internacionales como los especialistas hacen mucho hincapié en la importancia de aplicar conocimientos e información adecuados para comprender la situación de la inseguridad, las causas de la inseguridad y las posibles estrategias preventivas y eventualmente de control de los fenómenos de la seguridad. Estos conocimientos se los llama de muchas maneras, a veces se los llama como prevención fundada en datos objetivos o prevención orientada a la objetividad o prevención basada en evidencia, como se ha impuesto en los últimos años. La idea es que se recogen datos de manera sistemática a partir de fuentes diversas, que son fiables, y que se utilice esa información de alguna manera validada científicamente, derivada de investigaciones y de la evaluación de proyectos sobre el terreno. Los organismos que se encargan de recolectar esta información, de analizarla, de ofrecer evidencias para la toma de decisiones, para diseñar políticas públicas, para hacer veeduría social, para monitorear las tendencias de la inseguridad, son, como ustedes también saben, los observatorios y los centros de análisis del delito y la violencia. Los observatorios
La diferencia entre unos y otros es que los primeros recopilan y sistematizan y analizan la información y se la proporcionan a los tomadores de decisiones, mientras que los centros de análisis, además de hacer eso, proponen políticas, no las implementan, pero las proponen y luego las monitorean y las evalúan. Ahora, aun cuando es central, es importante destacar que el rol de los observatorios no puede considerarse fundacional. Es muy común que los funcionarios inexpertos de las áreas de seguridad de los municipios comiencen por encomendar a algún técnico la realización de un mapa del delito. Y de esta manera pretenden mostrar a la vez acción y modernidad. Pero derivan muy fácilmente en la intrascendencia, porque geolocalizar hechos, poner puntitos en un mapa, puede ser un medio para análisis más complejos, pero nunca un fin en sí mismo. Además, como también fue mencionado antes, en toda América Latina, pero en especial en nuestro país, los indicadores de seguridad y temor al crimen tienen problemas de disponibilidad y de confiabilidad, entre muchos otros, pero estos me parece que son los principales. Es difícil acceder a esos indicadores, es difícil monitorear su producción y acordar estándares y acordar metodologías. Para paliar estas dificultades, se recurre también a mecanismos de coordinación y de articulación, y muy especialmente se favorece la participación de la ciudadanía en la producción y el control de la información, algo de lo que no se habla muy seguido y que se implementa menos todavía, pero que es muy importante y que ha mostrado su utilidad en distintos lugares del mundo y particularmente en Latinoamérica. Hay razones de mucho peso para que los gobiernos involucren al público y a los medios de comunicación en la prevención del delito y de la violencia. Porque fundamentalmente, cuando la población desconoce alternativas, aumenta su ansiedad y empieza a exigir acciones más enérgicas, más represivas. Por otra parte, los medios de comunicación, como es lógico, tienden a centrarse en los actos más violentos, los de mayor impacto, y esto influye también en las actitudes hacia la seguridad. Pero, y sobre esto hay estudios muy sólidos, cuando el público recibe una información más equilibrada, aún negativa, está dispuesto a respaldar más medidas de prevención. Además, la educación y la comunicación sirven para estimular la participación, para alertar sobre nuevos problemas, para informar sobre servicios y recursos disponibles, ¿no? Es un medio de divulgación también de lo que se hace, y para evaluar opiniones, que siempre vienen bien. Para cerrar esta brevísima introducción, y como les dije, quedando abierto a todas las consultas que quieran hacer, está claro que la centralidad de la seguridad como preocupación y como problema objetivo hoy está fuera de discusión. Y al respecto cobran cada vez más relevancia dos aspectos que están interconectados. Por un lado, la idea de la seguridad ciudadana como algo más amplio que un cúmulo de delitos. La idea de la seguridad ciudadana como una condición necesaria, aunque por cierto no suficiente, del desarrollo humano. Por otro lado, está la posición que ostentan los gobiernos locales para ocuparse de manera privilegiada, como traté de resaltar en estos minutos, de su abordaje y de su gestión. Está claro además que ese abordaje y esa gestión deben ser profesionales, basados, como dijimos, en evidencias, alejados de improvisaciones iluminadas y de supuestas intenciones. Con las herramientas que cuentan, mayores o menores, los gobiernos locales tienen muchas alternativas para ocuparse de la seguridad. Incluso muchas más de las que creen tener. Pero estas potencialidades tienen que actualizarse con el concurso de actores diferentes que desplacen a las policías del rol casi exclusivo que suelen ocupar en la materia. La policía, por supuesto que es un actor importante, pero no es el único, y a veces, en muchos temas, ni siquiera es el principal. Y esto hay que tenerlo claro desde un principio. Así, a lo que se tiende es a formar burocracias especiales
y muchas veces con el apoyo técnico de expertos externos que incluyen en las experiencias comparadas más importantes a organismos multilaterales de desarrollo, los gobiernos locales empiezan a cobrar un peso específico más relevante. No simplemente forman parte del cúmulo de instituciones de la seguridad, sino que empiezan a marcar agenda y a tener resultados propios. El objetivo final, como es el objetivo final de este programa, me parece a mí, es arribar a planes de seguridad local que tengan un énfasis en la prevención y que estén bien fundamentados y que puedan ser controlados por la ciudadanía. Y a partir de todas estas consideraciones, y ahora sí para cerrar, es clave que una ciudad más segura es, antes que nada, una ciudad con un gobierno local que se ocupa de la problemática securitaria de manera moderna, dinámica, profesional, atendiendo a las necesidades concretas de la población, con una cartera de soluciones adaptada a las particularidades de cada territorio y de cada aspecto de cada territorio, y además de quienes habitan ese territorio, con especial consideración de las minorías y de las disidencias como la de género. Además, una ciudad más segura es una ciudad que da importancia a la evitación de la violencia, a la relevancia de los espacios públicos como lugares de pertenencia colectiva y a la necesidad de fortalecer los vínculos entre vecinos, que fomenta la participación, que avanza apoyándose en información y conocimiento, y que además no abusa de la tecnología como si fuera un fin en sí mismo, que coordina y que articula con otros niveles de gobierno, que acerca a las policías y a la justicia a los ciudadanos, y que integra los avances académicos y los logros de otras localidades a su realidad cotidiana. Una ciudad más segura, en definitiva, es una ciudad que controla menos y piensa y previene más. Eso es lo que tengo para decirles hoy, por lo menos hasta ahora. Muchas gracias.